Perla, aguas con esto. No sé si subiste, pero esta semana reportaron 2 datos así como que medio apocalípticos sobre el tema de la conservación del planeta, básicamente la crisis climática. El boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, que básicamente en la escala del reloj de lo que lleva la Tierra, nos quedan 85 segundos para que sea medianoche, o sea, para que se acabe el tiempo de la Tierra. Es una medición un poquito no necesariamente fácil de entender, pero para fines prácticos lo que quiere comunicar es que nos urge hacer algo al respecto, ¿no? Dentro de las amenazas que esta reunión puso al contento bueno, perdón, a la información de los escuchas es que urge hacer algo para los arsenales nucleares, crear directrices internacionales sobre el uso de la inteligencia artificial y sobre todo tipo de amenazas a la crisis climática. Pero al mismo tiempo, ya llevamos una semana sabiendo, de acuerdo a la ONU, que estamos en bancarrota hídrica. O sea, el planeta ya está sacándole del último pozo que nos queda el agua para satisfacer las necesidades humanas, principalmente porque el 75% de la población humana ya vive en una zona que tiene inseguridad hídrica y ahorita pues ya más de la mitad de los grandes lagos del planeta se están súper secando. Entonces andamos amaneciendo con un poquito de bombas así de información apocalíptica. Oye, ¿y eso es alarmista? ¿O sí, en realidad es tan así o nos quieren asustar para que, no sé, actuemos o le temamos al fin del mundo, más de lo que ya le tememos? A mí me parece que es las dos. O sea, sí es alarmista porque sí está esperando una reacción pues provocada para las personas, ¿no? De que sí urge hacer algo y quizás algunos nos convencimos hace 10 años, algunos hace 20, algunos hoy. Pero el chiste es como que convencer a la raza de que póngase pilas porque nos queda bien poquito tiempo. Sí, y nunca hemos estado más cerca a la medianoche de lo que estamos ahora, Así ¿verdad? es, de hecho ajustaron ese reloj, se llama Doomsday Clock, ajustaron ese reloj recientemente, o sea, le quedaba como 3 minutos y medio al planeta y ahora redujeron a 85 segundos. 85 segunditos, raza. Ujú. Nos TikTok, quedan. TikTok. TikTok. Bueno, yo también tengo un aguas con esto, Carla. Hit me. Bueno, la verdad es que a mí me súper sorprendió un artículo que vi en The Guardian, este diario inglés, pues que tiene muchas credenciales como un medio de los más objetivos y respetados del mundo, ¿no? El título, se los digo en inglés y luego intento hacer ahí una traducción, es A Bombshell. Doubt cast on discovery of microplastics throughout human body. Entonces dice como un bombazo, ¿no? Se ensombrece o se pone duda sobre los descubrimientos de microplásticos en el cuerpo humano. Entonces seguramente, yo sé que tú sabes, Carla, que han habido muchos estudios en donde se ha revelado la presencia de microplásticos en el cuerpo humano, ¿no? En el cerebro, en tejido, en los testículos, muchachos, así es, en la placenta, en leche materna, etcétera, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que ha hecho que la contaminación plástica no solamente se considere un problema ambiental, sino de salud pública. Y entonces, en este artículo, 4 distintos investigadores e investigadoras de distintos centros de investigación, ahí chequen el artículo para que vean el detalle, pero por ejemplo de la Universidad de Queensland en Australia, de la Universidad de Ámsterdam, pues en Países Bajos, y bueno, otro muy ligado, un ex ejecutivo o ex más bien como químico de la industria plástica química, pues dicen que los estudios no estuvieron bien hechos, ¿no? Que se sobreestimaron estos microplásticos, que no se siguieron las metodologías adecuadas, o sea, que hubieron errores, ¿no? Claro que The Guardian también le da la palabra a los y las investigadoras de esos estudios, que son 18, y básicamente lo que ellos dicen, oigan, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que hay, ¿no? O sea, estas investigaciones son nuevas y pues siempre se dice, ¿no? O sea, se requiere más investigación para saber las cosas exactas. Entonces, bueno, para aquí a mí lo único me alerta es, o mi reflexión,
es, no sé tú, pero yo no me voy a esperar décadas de investigación para que me digan concluyentemente que sin lugar a dudas los microplásticos generan enfermedades como cánceres o trastornos hormonales, etcétera, ¿no? Pues yo diría que lo más inteligente que podemos hacer es seguir cuidándonos y limitar nuestra ingesta de microplásticos, de lo cual vamos a hablar por varios capítulos. Empezando por hoy. Chan, chan, chan. Bueno, ¿estás lista? Estoy listísima. ¡Vamos! Desde América, en Monterrey, la ciudad de las montañas que no se ven por la contaminación, llega para la comunidad de Río Escuchas El Río Suena, porque agua lleva. En este podcast, Perla Martínez, abogada y estratega climática, y Carla González, ingeniera y educadora ambiental, traen para ti teorías no conspiroparanoicas, sino basadas en evidencia sobre la crisis climática y ambiental y las injusticias que provocan. Nuestro episodio de hoy se titula Greenwashing. ¿Quién mintió más, la industria del plástico o Nodal? Principiamos. Bueno, Carla, ¿cómo estás para este segundo capítulo a estos ya 30 días del 2026? Pues muy bien, o sea, me siento ya más asentada en esta silla, muy contenta del recibimiento que tuvimos del episodio pasado, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y pues la verdad es que este tema, yo me siento en mi zona, vamos a tratar de no alargarnos un chorro, aunque ya empezamos un poquito contraproducentes en ese tema, y pues muy entusiasmada. ¿Tú qué tal, Pearls? Yo estoy bien, o sea, bueno, como dicen, yo en lo personal bien, pero pues sabemos los grandísimos retos, lo podemos decir como incendios sucediendo por todas partes. Sí me siento como el perrito del meme con su tacita de café mientras todo está incendiado, entonces en lo personal bien. Sí. Pero pues no, puedo decir que no hay miles de personas que no la están pasando bien. No estamos en ignorancia total, definitivo. Sí, bueno, pues bienvenides a nuestros Río Escuchas, a este segundo capítulo de El Río Suena porque el agua lleva, y como ya quedó yo creo súper obvio, vamos a hablar de plásticos. No sabemos por cuántos capítulos, desde ahorita les decimos, por lo menos pensamos 3, pero quizás sí nos da para más. Entonces, bueno, en este podcast interpretamos los acontecimientos para hacer teorías no conspiroparanoicas, sino basadas en ciencia, en evidencia de las crisis climática y ambiental y las injusticias que éstas generan. Antes de comenzar, obviamente nos encantaría darle gracias a todos los radioescuchas que le den la oportunidad al primer episodio. Por ejemplo, en Spotify nos dejaron algunos comentarios, empezando por Estefania, que nos puso que era súper fan y nos encantó. Muchas gracias, Steph. También por ahí Gabriela Charles nos puso, excelente, ya quiero ir el siguiente, felicidades. Gracias, Gaby, ojalá te guste que estás escuchando. Y Corina, que también nos felicitó, muchas gracias. Sí, bueno, también muchísimas gracias a Mariana Peña, Andy Villarreal, Carlos Velasco, Paco Macías, Lala Boites, Úrsula Cisneros, Jorge García, Jimena Peredo, que pues nos dejaron saludos, nos mandaron mucha buena vibra y nos desearon mucho éxito en este podcast. Y desde luego también estamos agradeciendo a Armando Cavazos y a Oche Studios, que es donde estamos grabando este podcast. Denle follow. Y pues también escríbanos, denos like, denos comentarios, cualquier sugerencia que tengan, si quieren que hablemos de algún tema en específico, somos todo oídos. Bueno, pues vamos a entrar a conectar afluentes. Entonces, como ya dijimos, el tema de hoy es plásticos. Y Carla, si hay algo que tú y yo y nuestras personas invitadas de hoy tenemos en común, es que odiamos a los plásticos. Odiamos el plástico. Si el plástico tiene 2 haters, somos Perla y yo. Pero si el plástico tiene 0 haters, pues ya nos petateamos. Ya nos dejaron, ya los microplásticos nos destruyeron. Y vamos a dejar microplásticos en nuestra descomposición también. Ay, sí. Sí, somos haters, ni modo. Sí. Carla, ¿tú te acuerdas la primera vez que tú dijiste, o sea, qué onda con qué onda con los plásticos, ¿no? Que te sacó de onda, ¿no? Yo siento que tuve un proceso de como ir descubriendo la ventana de poquito en poquito. O sea, la verdad no tuve un golpazo. Me acuerdo en la prepa
vi un video de The Story of Stuff, que también te amamos, Lauren, que era sobre las botellas de plástico. Y yo, ¿qué? Ya no voy a hacer botellas de plástico. Y yo bien a gusto con mi termo, pero el resto de mi vida estaba llena de plástico. Pero yo no me había dado cuenta. Y luego ya más adelante, pues el video de la tortuga, que si lo podemos poner aquí, aunque está un poco triste, todo el mundo lo sacamos, el gran video de la tortuga le dio la vuelta al mundo. Y yo también fue de que sin popotes, sin vasos, sin bolsas, yo siempre voy a tener mis reutilizables, hasta que me cayó el 20 un día que ya tenía que cambiar mi cepillo de dientes y yo a la torre, o sea, mi cepillo de dientes es de plástico. Entonces, ¿qué? Y así como que de poquito a poquito así sentí que se caía el mundo en pedacitos de que y el champú es de plástico y el rastrillo es de plástico y las toallas son de plástico y ya dije, pues entonces, ¿cómo le hago? O sea, me quedé súper en shock y fue como que ese momento la movedera de piso que fue de que, ¿por dónde le empiezo a hacer? Y empezar a hacerme pleitos conmigo misma de qué tanto iba a hacer cambios. Sí, totalmente. ¿A ti cómo fue tu descubrimiento? Pues mira, la verdad es que el mío sí fue de sopetón. Uh-huh. O sea, yo estoy pensando que sí, lo de la tortuga y una amiga que, digo, ella en realidad su vida no está dedicada, no le impactó tanto como a mí, porque pues yo a partir de eso dediqué mi vida, como tú, a luchar en contra de los plásticos y la crisis climática. Pero sí fue el tema de lo de los popotes, ¿no? Así, y sí fue como que me cayó así de, ¿por qué estoy usando un popote, no? Si no lo necesito, porque puedo agarrar mi manita, levantar mi vaso, llevármelo a la boca, a los labios y tomarle. Entonces eso, pues empecé a rechazar el popote, pero ese no fue el gran momento. El gran momento fue en un festival de música muy conocido aquí en la ciudad, el más muy grande. Muy poderoso y muy ascendente. Exactamente, súper ascendente siempre ellos. Entonces, pues me quedé al final porque me encantaba, o sea, mi banda favorita estaba al final, entonces literal, hasta que se fue todo el mundo. Estabas chava, era fácil. Exactamente, ya, eso fue hace varios años, 2017. Entonces, bueno, cuando ya se fue toda la gente, pues estaba el Parque Fundidora total y absolutamente cubierto por vasos de plástico desechables. Y me sentí así como que ahí me empecé a hacer las preguntas, ¿no? De, ¿y a dónde va todo esto? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué yo misma luego volteé a ver mi mano y tenía, no voy a decir cuántas cervezas me había tomado, pero era más de una. En plural. Tenía una torrecita de vasos. Entonces dije, ¿para qué usé tantos vasos si pude haber utilizado solo uno, no? Entonces sí fue así como... o sea, fue la punta del iceberg que después me hizo escribir esta petición en change.org, que fue Revolución Refill, y que pues ahí empecé, fue como conectamos tú y yo y empezamos una aventura que después nos llevó a hacer cosas muy raras, muy extremas en festivales de música, como meternos a tolvas, a separar basura, fuimos atacadas por abejas, y bueno, ya les iremos contando un poquito más de las aventuras. Tal vez tengamos que mantener algunos chismes en exclusiva hasta que consigamos cierta cantidad de suscriptores, para que se motiven a que nos consigan suscriptores. Sí, van a haber chismes. Más suscriptores, más chismes. Pero sí, ciertamente Perla y yo nos hemos echado una buena cantidad de anécdotas en nuestro afán de que el plástico nos deje de afectar la vida, según nosotras, como lo hace, y pues en unas cosas hemos tenido mucho éxito, en otras no tanto, y en eso pues les estaremos platicando eventualmente. De eso les vamos a platicar, sí. Pero bueno, Carla, terminamos de conectar afluentes. Este podcast es sobre la crisis climática, sobre la crisis ambientales, porque los plásticos son una crisis de este tipo, ¿no? Es importante que todos tengamos el entendimiento de que el material de plástico es hecho de combustibles fósiles, principalmente de petróleo. El plástico es uno de los muchos productos que se refinan del petróleo, bueno, que se obtienen de la refinación del petróleo, y pues el 99.99% de los plásticos están hechos de petróleo. ¿Por qué siempre es eso? Porque sí hay una fracción que están hechos ahorita, pues, a base de plantas o demás, pero es porque la palabra plástico, pues en realidad es un polímero, pues es un conjunto de muchas moléculas, pero bueno, para fines prácticos todo está hecho del petróleo, y el petróleo, como también lo platicamos el podcast pasado y lo seguimos platicando, pues
toda la combustión de este combustible, la quema de este combustible es lo que deriva en la mayor cantidad de emisiones para la crisis climática, ¿no? Para el calentamiento global y por ende el cambio climático y por ende las crisis que estamos enfrentando. Entonces, el plástico se ha convertido en un plan B exitosísimo para la industria petroquímica. O sea, a medida que ellos también están conscientes que vamos a hacer una transición, ojalá más acelerada de la que tenemos actual, hacia energías que no sean base de combustible, su plan B es, bueno, entonces no voy a poder vender petróleo como gasolina y como gas y como electricidad, pues lo voy a empezar a vender como plástico. Entonces, sí, ahí nada más como decir, me gustaría decir sí. esto de en las COPs, ¿no? En las redacciones de los acuerdos que complementan el Acuerdo de París o que hacen parte del Acuerdo de París, que se puso esto de, lo tengo que decir en inglés porque así es como me lo sé, phase out fossil fuels from energy systems. Sí. Entonces, como dejar de usar los combustibles fósiles en los sistemas de energía. Entonces, ahí la industria del plástico dijo, pues aquí entro. Aquí entro. Sí, y mantener el status quo de la industria petroquímica, ¿no? Ahora, enviar los plásticos. Los plásticos, además, bueno, obviamente su fabricación es una contaminación de agua y aire en sitio, o sea, los que viven cerca de estas plantas pues tienen efectos a la salud. Y asimismo, su fabricación genera emisiones, su disposición, que ni qué, que es el principal problema, discúlpeme, de este material. Su disposición, pues, no es un material biodegradable, solamente se degrada, solamente se hace pedacitos y tiene estos famosos microplásticos y tiene consecuencias a largo plazo, de las cuales platicaremos en y en 1000 episodios. Pero pues al final del día son acumulativos sobre el tiempo, lo que significa que no podemos nada más como decir, bueno, este plástico ya se acabó y como ya sanamos el problema, en realidad ahora hay que lidiar, no solamente lidiar con la producción actual, sino lidiar con el problema que ya nos va a llevar un buen rato a corregir. Sin embargo, bueno, estoy hablando aquí de la parte de emisiones, agua, energía y que todavía seguimos discutiendo, pero pues también impacta a la vida humana, o sea, no es solamente un tema de ingeniería e industria, sino que también ha provocado injusticias. Perla, ¿qué injusticias ha provocado el tema de la fabricación de plásticos? Sí, pues mira, como en las injusticias ambientales suele suceder, quienes son los principales causantes, responsables y culpables de una problemática, suelen ser, y en este caso no son, quienes mayormente sufren las consecuencias, ¿no? Entonces ese es el desbalance, ¿no? Yo soy el gran generador de la causa, pero soy el que menos sufre las consecuencias y el que menos sufre las consecuencias, el que más sufre las consecuencias, menos genera la causa. Así es. Entonces eso lo podemos ver en un nivel como global. Entonces, pues, you guessed it, los principales países productores de plásticos son aquellos que también son los principales generadores históricos de emisiones de gases de efecto invernadero, evidentemente Estados Unidos y China, ¿no? De ahí pues también hay algunos otros países, India, por ahí anda, Corea del Sur y por supuesto también Arabia Saudita, gran petrolero, ¿no? Y tenemos que los países más contaminados, o sea, quienes más sus ecosistemas están más contaminados, son países costeros y que pues no tienen un buen sistema de gestión de residuos, precisamente pues porque no son los países más desarrollados, ¿no? Estos usualmente pues son los países del sureste asiático como Filipinas, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Malasia, países de esa zona, ¿no? Entonces, son quienes más sufren de las consecuencias en sus ecosistemas. Después, por supuesto, tenemos a las empresas mayormente generadoras de plástico. Las 5 empresas que más plástico, o sea, me refiero a la resina, producen son Sinopec, que es una empresa china de petróleo y de químicos, ExxonMobil, no necesita presentación, LyondellBasell, que también es de Estados Unidos, Saudi Aramco, que tampoco necesita presentación porque es la petrolera más contaminante en el mundo, y PetroChina. Entonces, esas son las grandes 5 empresas generadoras de plástico de resinas, pero también tenemos
a las marcas o las empresas que desechan más plástico, ¿no? Porque uno es el que lo produce y otro es el que lo utiliza para su producto y lo desecha. Ahí, pues, también son los sospechosos comunes, que son de Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé y Danone. ¿En serio? Así es. Entonces, bueno, quería mencionar esta desigualdad, ¿no? Son muy pocos los que generan la problemática y pues son los que generan, aparte, pues sus ingresos y se hacen millonarios a partir de eso. Y pues los países más pobres son los que sufren las consecuencias. Y vaya que la sufren, o sea, no nada más es, no me toca el ingreso de esta producción, es todas las consecuencias ambientales y de salud pública que implica ser literalmente el basurero del planeta. Exactamente. Y ahí solamente mencionar este concepto de colonialismo de basura o colonialismo, sí, pues de desechos, ¿no? Entonces, México es un país que desafortunadamente ha aumentado muchísimo su importación de residuos plásticos. Y todo esto pasó porque en el 2017, 2018, China, que era el basurero del mundo, dijo, no ya no más, ¿sabes contar? No ya no conmigo. puedo con lo que tengo yo, no lo puedo manejar. Entonces invocó una excepción dentro de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, una excepción de medio ambiente y de salud pública para decir, ya no voy a importar residuos plásticos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Los principales generadores. Y entonces se les empezó a acumular la basura a estos países y dijeron, ay, ya ves en Europa, ¿no? Tienen estos sistemas de segregación fresa, sí, tan sofisticadas, tan detallados, pero resulta que no tenían instaladas la capacidad industrial para procesar esos residuos y reciclarlos, porque los mandaban a China. Entonces empezó a acumular y empezaron a mandarlos a otros países del sureste asiático que también después hicieron prohibiciones. México no ha hecho tal prohibición, sino que ha aumentado en 121% su importación de residuos. Y pues Estados Unidos es el principal país del que importamos residuos plásticos hoy. Sí, parece que estamos tirándole paro al mundo de, ay, no quieres tu mugrero, está bien, yo te lo cuido aquí un ratito, pero cuida ese mugrero. Pues nada más aquí en Nuevo León tenemos una recicladora enorme de productos eléctricos que ya ha tenido uno que otro escándalo. Pero bueno, definitivo podemos hablar de esto harto tiempo. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en la historia de cómo el plástico literal se volvió el problema que es hoy, sin ahondar mucho en los detalles del sistema necesariamente comercial. Vamos a hablar del material en sí. Y para ello, pues creo que es relevante nomás tocar rapidito el sonar del río, que se ha hablado recientemente sobre el tema de los plásticos. Creo que allí Perla puede hacer una observación muy puntual que sucedió el mes pasado. Se publicó la primera ley de economía circular del país. Se publicó, de hecho, 19 de enero, el 19 de enero. Lo que nos vamos a quedar como en este capítulo, porque vamos a entrar en otros a analizarla con más detalle, pues es que es la primera ley de economía circular del país y que introduce por primera vez principios que verdaderamente la hacen una ley de economía circular y no una ley de gestión de residuos ni una ley de reciclaje, como es algo que pues la industria de plástico, la industria de las embotelladoras, por muchos años, yo recuerdo desde el 2017 que habían propuestas de la ley de economía circular y que no se implementaban pues por un arduo cabildeo de estas empresas, por no poner un concepto específico que las hace responsables, que se llama que se llama principio de responsabilidad del productor, en donde la empresa que produce, que vende o que importa residuos, pues tiene una corresponsabilidad en su recuperación y en su gestión circular. Sí, en definitivo,
No son puras noticias felices dentro de la ley, sí hay muchos peros y sí hay muchos detalles ahí técnicos que hay que discutir, pero hoy mismo vamos a darnos unos 200 pasos para atrás. Y antes de hablar que si la ley, que si el reciclaje, que si la industria, que si las normas, vamos a platicar justo de esto, de cómo el plástico literal se formó en este problemón que tenemos ahorita y que básicamente es inescapable y las razones de esa inescapabilidad. Entonces, vamos a empezar con una cascada de datos y la dinámica de hoy va a ser muy interesante. Vamos a hacer un jueguito de... Iba a decir de adivinanzas, Superman. No adivinanzas. De pregunta y respuesta. En donde, Falso o verdadero. Falso o verdadero, sí. Acordamos que falso o verdadero podemos tener dos opciones. En donde nos vamos a estar haciendo preguntas una a la otra y con eso compartirles un poco de los datos un poquito intensos sobre este fenómeno del plástico. ¿Quieres empezar tú? No, Yo échale, empiezo. tú tienes. Ok, ahí te va. Pearls, primera pregunta. Bring it ¿Cuántas on. botellas utiliza el estadounidense promedio por año? Ya sé, no lo hice de falso o verdadero, pero te voy a dar tres Ay, opciones. No es falso verdadero. Ah. Ok. Es que si te lo digo falso o verdadero va a Ok, estar muy obvio. ¿Cuántas botellas un estadounidense? ¿Por cuánto tiempo? Al año. Al año. Ajá. A, 100. B, 350. Y C, 250. ¿Cuántas? Ay, 250. No, 350. Ay, iba a decir 350. Ay, iba a decir 350. Ni modo, Pensé la más perdiste. alta. Bueno, perdí. Perdiste el millón de pesos. Ok. Oigan, una botella por día, casi, casi. Bueno. Pero bueno, eso explica mucho el fenómeno del drive-thru y lo que sea, ¿no? A ver, dame tu Exacto. hora. Entonces ahora voy yo. Bueno, Carla, una botella de plástico tarda 450 años en descomponerse, ¿falso o verdadero? Hijo, yo quiero decir verdadero porque suena un chorro, pero siento que también es falso porque es de que indefinido. Entonces, diré verdadero. Es falso. ¡Ay! O sea, porque recuerda, o sea, el plástico nunca se degrada. Es para siempre. Se hacen Forever and ever. microplásticos que están todo el tiempo y Sí. no. Es que eso es algo súper común, o sea, que aparte nos han ido arrojando como años, o sea, cientos y miles, que Sí. aparte ni siquiera ha pasado tanto tiempo desde que se creó la primera mugre de plástico. Así lo es. sí, ya. Entonces, 10, 15, 20 años ya amigues, no aplica. la realidad es que nunca se biodegrada porque nunca se reintegra a la naturaleza, sino que simplemente se hace invisible y te lo comes, lo respiras, te lo tomas, Sí, sí, sí. etcétera. Para fines prácticos es más eterno que el amor. Muy bien. Siguiente pregunta. Cada día usamos 20 millones de botellas de plástico. ¿Falso o verdadero? A nivel global, ¿verdad? Sí, a nivel global. Ay, verdadero. Sí, ya. Entonces, qué fácil. Es que si suena feo, si suena feo es verdad. Si suena feo, sí, si suena alarmante, si suena el fin del mundo es Sí, verdad. es como en la clase de que voy a poner C. Aquí es de que si suena feo es verdad. A ver, dale tú. Ay, esta me duele y me duele mucho. La masa de plástico supera a la de todos los animales terrestres y marinos. ¿Falso o verdadero? Ah, la masa terrestre en todo el mundo. La masa del plástico en todo el mundo. Sí, o sea, la masa de plástico supera a toda la masa Me de sé. todos los animales terrestres y marinos. Me sé que al año se producen 400 millones de toneladas de plástico. Y me sé que ese número es como si todos los humanos nos pusiéramos en una báscula. Ajá, Pero si hago la... Ay, yo estoy como niña. Miss, es una pregunta truco. ajá. Si los humanos somos animales... ¡Total! Me lo estoy tomando muy en serio. Verdadero. Es verdadero. Ay, qué Esto cruel. se publicó en la revista Nature, que, amigues, todas. es la revista Sí. de ciencia Ya sé. por excelencia. En Nature se publicó el artículo de Mario Molina de la capa de ozono. Ay, qué bello. En el 2020, y bueno, la cita específica es: el plástico del mundo por sí solo pesa ahora el doble que todos los animales terrestres y marinos del planeta. Ujú. Hay más plástico que vida. Chingüetas. Bueno, última, ya para irnos en depresivo a la historia del plástico. Tú sabes que 9 de cada 10 pájaros, bueno, de aves marinas, tienen plástico en su estómago. O sea, por A o B ya han ingerido plástico. Y en promedio es el 15% de su peso. Okay. Entonces, esto equivale a que un humano Ay, se haya Dios. comido ¿cuántas pizzas? ¿Cuántas pizzas enteras? O sea, Era falso o verdadero. ya sé, pero te voy a Carla. dar ABC. Es que el numerito está muy difícil. Ah, Sí, pero yo soy abogada, trátame con cariño.
O bueno, está bien. ¿Es equivalente a que un humano tenga 12 pizzas en su estómago? ¿Falso o verdadero? Igual la compliqué mucho. Ay, yo creo que es verdadero. Sí, 12 Sí. pizzas, 12. Sí, 12 porque pizzas suena así como que familiares. el 15% de perlas son 15 pizzas. Son 15 pizzas así tal cual. Esa es la cantidad de precio que tienen los aves. O sea, obviamente no pueden volar, dejan de ser aves. Y muchas otras consecuencias muy, muy tristonas. Ok, mi último falso Ya, verdadero. sí, dale. Carla, en los 90s, ¿hubo o no hubo, falso o verdadero, una canción que para promover el uso de condones cantaba "El plástico es fantástico"? ¿Verdadero o falso? Voy a decir que falso porque supongo que es la de Barbie Girl. Pero poco se usó para eso. Se usó para eso, es No me verdadero. Y fue por inventes. antes, mira, antes de Plastic is Barbie Girl, Life in Plastic is Fantastic. Ya antes en los 90s, un grupo francés que se llama Elmer Food Beat cantaba esto y era una campaña para la prevención del SIDA. Pero Bueno, hablaba de que el plástico era sí. fantástico. Pues, sin duda alguna, la industria petroquímica es una experta en tener una buena ración de marketing y de esfuerzos de comunicación y todo. Entonces, pues bueno, esa cancioncita me suena que también ahí metieron mano. Pues sí, pues vamos a platicar entonces la historia de cómo se forma el plástico o por qué es tan relevante discutirlo así por material para luego desembocar en las problemáticas que nos ha causado. ¿Te parece si cuento un poquillo Claro, dale, la historia de dale. cómo se inventó? Bring it, ingeniera. Yo obsesionada con las tecnicalidades. Lo que pasa es que hace un montón de años, bueno, como ciento y cacho, en 1869, para ser exactos, estaban buscando una alternativa al marfil, ¿ok? O sea, el marfil de los cuernos no, de los colmillos de los elefantes, perdónenme, se estaba utilizando pues para hacer herramientas o para hacer inclusive accesorios para el cabello y demás. Y hubo una industria que propuso un premio a quien se le ocurriera un material que pudiera sustituir el marfil. Entonces, John Wesley Hyatt se ganó ese premio porque introdujo un material que se llama celuloid o la celuloide, que es un material que todavía tenía materiales naturales, o sea, de origen natural, pero ya incluía materiales sintéticos. Entonces ya esto se le llamó un polímero per se, porque un polímero pues literalmente se define como hecho de muchas partes. Entonces, introdujo este material y con eso pues sí bajó la demanda de marfil, o sea, no tiene una historia necesariamente triste su origen. Hubo una oportunidad también para no consumir el caparazón de tortuga, porque también se utilizaba para ciertas peinetas o accesorios. Entonces fue un buen reemplazo, pero el material todavía sigue siendo como que flamable y un poquito quebradizo. Entonces volvió a haber un interés por inventar un nuevo material. Entonces en 1907, unos más o menos 50 años después, llega otro ingeniero, se llama Leo Beckland, y él inventó la baquelita. Y esta baquelita ya es como que el primer plástico dentro de esta gran innovación, porque este sí ya es 100% sintético, o sea, este ya no tiene ningún origen natural. Entonces fue creado así dentro de una planta industrial con fines de industria, ¿no? Entonces se empezó a hacer mucho porque sí servía para material como para ¿cómo se llama? Aislar de que la electricidad se pintaba muy bien, se moldeaba muy bien, que al final del día pues eran las cualidades que hoy hacen al plástico un material pues muy versátil, muy útil y muy acelerado su uso, que es que se moldea en cualquier cosa, de hecho esa es la definición de plástico, del origen de la palabra griega, se moldea cualquier cosa, se puede pintar, se puede alterar, se puede aguantar calor, etc. Entonces, esas son las características que estaban buscando, de manera que de inmediato la industria le llamó la atención y lo empezó a utilizar para artículos muy básicos, pero que eran como de uso común también, de que, pues, que floreros, que si cajas, que si, O sea, no desechables todavía. No desechables, no, los desechables llega en un ratito después, o sea, en realidad fue como para un uso muy pragmático, la caja es un bote de basura. Pero luego llega la guerra, y con la guerra, boom, la demanda del plástico, porque así como cuando se inventaron nuevas armas y las guerras se cambiaron de tamaño enormemente, pues con el plástico, bueno, con esta baquelita que luego fue innovándose en nuevas combinaciones de polímeros, muchos de los países pudieron innovar en que los materiales que se llevaban los soldados fueran más ligeros y también
más, o sea, protegían más de ciertas formas. Por ejemplo, el nylon, que es un plástico, se empezó a utilizar para los paracaídas. El plexiglass, que pues es un acrílico básicamente, que también es plástico, se empezó a utilizar como para protección en los tanques, que pues no generaba como el vidrio, ¿verdad? Que puede pues estallar y generar ahí heridas. También se utilizaba luego plástico que para los uniformes, para que no se rasparan tan fácil, las coderas. Entonces, hubo demasiada innovación gracias a las guerras y eso hizo que el plástico creciera en demanda. Pero luego se acaban las guerras y ahora qué hacemos con todo este plástico. Entonces, esa es como la historia de muchas industrias, ¿verdad? En donde tienen un boom enorme por demanda, a veces demanda inducida sobre todo por las guerras. Y se deriva en que ahora necesitamos llenar estas ventas que estamos teniendo en otro mercado. Entonces, ¿cómo encontraban en el mercado el plástico? Como decías ahorita, no, todavía no estaba en nuestro hogar. El plástico estaba como cuando compras un sillón, pues a veces tiene madera y a veces tiene plástico. Y eran poquitas las inmersiones hasta que la industria del plástico dijo, no podemos estar así compitiendo. Porque la verdad es que el plástico no competía muy bien con el vidrio, con el metal, con el cartón, o sea... La gente en ese entonces, en los 40, 50, estaba súper acostumbrada a sus materiales. Ya sabía cuánto comprar y cada cuánto comprar y lavar y desinfectar y reutilizar y reciclar inclusive. Entonces el plástico era como que ese material se ve chafillo, ni lo quiero. Entonces se juntaron todos los dueños del plástico, así como que en sus juntitis, ¿verdad? Que tienen y esta reunión era específicamente de materiales. Y un vato que estaba ahí contratado se llama Lloyd Stoffer, que era como que el editor de la revista que se llama Modern Packaging o Empaque Moderno. Dijo, oigan, ya lo resolví. O sea, olvídense de estar diciendo que el plástico es mejor que el vidrio porque no se rompe, o mejor que el cartón porque no se moja, o no sé qué, porque andamos compitiendo a lo tonto, o sea, nadie nos está haciendo caso, o sea, nadie quiere plástico, necesitamos ser más convincentes. Lo que vamos a vender es que el plástico es tan barato que se puede tirar. Y entonces, olvídate de ser que es muy durable, porque de hecho se estaban batallando. O sea, podemos poner aquí algunos anuncios de los que tenían para tratar de convencer a la gente de comprar plástico. Y por ejemplo, era como, compra este florero de plástico porque así tu hijo no lo va a romper. Es más durable. Y era que, pues sí, pues está horrible. O sea, es que está mejor mi florero de cerámica. De vidrio, sí, de cerámica exactamente. Lo cuidó y regañó al niño, ¿verdad? Pero no, pues entonces no, en la competencia dijeron, ya, nuestra solución es decir que es tan barato que se puede tirar y entonces la gente va a tirarlo y va a volver a consumir. Entonces nuestras ventas van a ser cantidad sobre calidad, definitivo, así tal cual. Su estrategia fue irse por la venta masiva y con eso desarrollar la cultura que a la fecha nos tiene ahogados en plástico y en mil otros problemas de contaminación, que es la cultura del desecho, ¿verdad? De usar y tirar, usar una vez y tirar. Y la economía lineal, ¿no? La economía versus lineal. Ándale, la economía claro. circular que estamos hablando antes. Entonces, la lineal es extrae, fabrica, usa, tira. Desecha, sí. Y sin duda, ni el Lloyd Stoffer ni ningún otro ejecutiva dentro de las empresas de plástico en ese entonces, siquiera se sentaron a decir, ¿y a dónde lo van a tirar? Nah, ese no era el issue era comprar y vender, y pues se tardaron un chirris, tampoco fue como que de inmediato pegó su idea, pero poco a poco sí pudieron cambiar esa dinámica a que ahora quisiéramos tener ese estilo de vida de compro y me despreocupo por lo que acabo de adquirir. Y cuando más les pegó fue con la foto, la de Throwaway Life. Sí, que fue la portada de la revista Life. Va a aparecer en la pantalla. Es una familia que está literalmente... Sí, está gritando yuppie. Aventando desechables, platos, vasos, cubiertos, demás. Y hoy esa foto se ve, o sea, no envejeció bien esa foto. No. Como muchas cosas no han envejecido bien, ¿no? Ahora es como... El problemón que desde antes era como la libertad también para las mujeres, que también se vendió así, ¿no? Sí. O sea, como una libertad de que entonces ya no vas a tener que estar pasando tanto tiempo lavando, limpiando, porque no es necesario, porque eso nada más lo usas y lo tiras, ¿no? Sí, la descripción de la foto, igual también le damos zoom acá, decía de que los artículos que ves en esta fotografía te hubiera tomado 40 horas lavarlos, y en su lugar ahora tienes una esposa con tiempo libre. Entonces, Para que te haga masaje en los pies cuando llegues del trabajo. Ajá, para que tenga más tiempo de producirse y te la lleves al golf. Entonces, esta circunstancia de promover un estilo de vida per se, sí fue derivado de la necesidad de la industria del plástico de solapar aquellas ventas que dejaron de tener porque la guerra había terminado
e introducirlas al mercado pues común de las familias norteamericanas. Y bueno, pues Norteamérica también quedó medio ganador en guerras así, posguerras, y con eso influyó el resto del comportamiento de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Del estilo de vida de muchas otras fábricas, de muchas otras industrias. Sí, la comodidad. Oye, Carla, también ayer tú y yo que estábamos platicando para preparar el podcast, porque sí nos preparamos, hablábamos de este capítulo en la docuserie de Broken en Netflix y de cómo, o sea, una parte de la estrategia fue esto de asociar el plástico con lo práctico, con lo moderno, con lo nuevo. Pero también hubo una estrategia de trasladarle la responsabilidad al consumidor cuando se empezó a ver. O sea, es que literal, como estás diciendo, nadie pensó, o sea, ¿dónde está el gobierno regulando las cosas? Pues no, porque nadie pensó en dónde íbamos a poner todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la industria para lavarse las manos de mi jale? Es producir un producto que vas a usar 20 minutos, pero que nunca se va a degradar, ¿no? Entonces, ¿qué fue ahí lo que hicieron? Mentir, o sea, solo mintieron. mentir. Es que la historia de cómo el plástico se vendió con todas las clases de etiquetas que tiene ahorita que suenan, así aunque suenen un chirris bien, tú cuestiónala, porque la historia es una historia de usurpación, es una historia de engaño, es una historia de deshonestidad. O sea, realísticamente, como les decía, la gente ya vivía su vida que con la leche en el vidrio, que se iba a comprar sus frijolitos a granel, que se iba y con el zapatero arreglaba el zapato y con el sastre arreglaba el pantaloncito. O sea, teníamos un estilo de vida que cuidaba las cosas, no era, aparte posguerra, o sea, la gente no andaba tirando lo que tenía, o sea, era que escaso lo que tienes, lo cuidas, lo remedias, le pones parche, todo. O sea, y muchos de nosotros crecimos o seguimos teniendo esas prácticas porque la verdad no son ajenas, o sea, no son como que, ay, allá en los 1500 con Luis XIV reutilizaban no, o sea, antier, yo pude haber reparado algo, reutilizar un bote para hacer una maceta, ¿no? Pero esa introducción del estilo de vida hace la conveniencia al modo en que ahora hay que encontrar una solución a un problema que fue introducido por esta industria. Y entonces, como toda la gente ya estaba reciclando y reutilizando, y luego les introduce este material que literal se tira, lo único que hizo la industria del plástico fue, pues, ¿qué funcionan las otras cosas? Ah, el cartón, el vidrio y el metal dicen que se recicla. Pues yo también. Pues digo que se recicla. Sabiendo internamente ellos, súper seguros, que no se puede reciclar, porque la composición química no lo permite, porque la estructura física, o sea, lo delgado del plástico no lo permite, además se contamina, o sea, conforme se recicla, entonces no puedes recuperar el material al 100%. Y económicamente tampoco, porque es tan barato justamente producirlo que lo puedes tirar, que el costo de recuperarlo es insostenible. Recuperarlo, limpiarlo, reprocesarlo es más caro todavía. Que fabricarlo nuevo. Exacto, que fabricar virgen, que fabricar resina virgen y vírgenes de plástico. Pero lo interesante, yo también les pongo a pensar a ustedes, reescuchas, es si el plástico verdaderamente fuera reciclable, pues las empresas que producen plástico serían recicladoras de plástico. Porque ¿para qué vas al fondo del mar a extraer petróleo súper difícil y lo refinas y lo transportes y todo, cuando ya hay botellas? Oye, pues usa las botellas y reciclarlo. O sea, si tan reciclable es, pero realísticamente no es un material reciclable. Es estadísticamente correcto decir que el plástico no es reciclable porque solamente 1 de cada 10 plásticos se recicla en el mundo. Si una cosa solo pasara 1 de cada 10 veces, si un goleador, un delantero, anota 1 de cada 10 tiros que tira la portería, no dirás, ay, qué gran goleador, ¿verdad? O sea, definitivo no es la estadística al favor del material y no tenemos ni siquiera que ver la estadística. O sea, de inicio se sabía que el material no era reciclable por las razones que ya expliqué. Sí, igual nada más ahí para hacer como la súper puntualización de que para quien piensa que el plástico puede reciclarse infinitamente, eso es total y absolutamente falso. Sus características físicas no lo permiten. Mi entendimiento es que, por ejemplo, un PET, o sea, del plástico que está hecho, uno de los residuos más comunes, que son las botellas como de refrescos o agua, se puede reciclar un par de veces, pierde la calidad, se hace una fibra sintética
para hacer una playera, que después en esta otra gran industria de la cual hablaremos después del fast fashion, pues se utiliza algún poco tiempo y luego se descarta igualmente. Sí, no es un material que se diseñó para que fuera duradero en calidad, porque justo su atributo desde un inicio fue, es tan barato que lo puedes comprar y tirar. Y justo eso fue que llevó a la existencia del fast fashion. O sea, la moda rápida no sería una industria si no fuera por el plástico, porque no puedes producir la cantidad de ropa que ellos producen a base de algodón, a base de lino, a base de lana. O sea, lo tienen que hacer a base de poliéster, a base de elastano, a base de nylon. Entonces, si tú vas a tiendas de moda rápida, a estas marcas, vas a encontrar que la ropa está hecha de esa forma porque como quiera está tan barata que la puedo usar un par de veces y tirarla sin remordimiento. O, la voy a donar, pero sigue siendo microplásticos. Entonces, sí, el problema que inició con esta industria ya se traspapeló inclusive a los electrónicos. Los electrónicos también se comportan con ese fenómeno de compra y tira. Los vehículos, o sea, los artefactos más complejos ya los tratamos de esta forma porque ya la conveniencia se ajustó a ella. Oye, Carla, bueno, solamente también quiero un poco puntualizar el tema. O sea, el reciclaje es una gran farsa, yo lo odio, vamos a hablar más de eso en otro capítulo del plástico, o sea, a fondo. Pero solamente también para que nuestros rioescuchas que no viven al plástico al 100% como tú y yo todo el tiempo. Me refiero a la información porque el plástico sí está en sus vidas al 100%. El simbolito típico de los triangulitos con las flechitas, ¿eso quiere decir que algo es reciclado, reciclable o qué demonios significa? Ese símbolo que ustedes ubican es de dominio público, lo que significa que no está aunado a ningún uso regulatorio o uso regulado por nadie. O sea, yo mañana puedo ponerme a hacer galletas para mis tíos y ponerle cualquier empaque y ponerle ese símbolo y no tiene ninguna implicación. De hecho, hasta emoji es. Emoji, sí es cierto. Ay, pónganlo aquí, pónganlo en los comentarios. No, lo que pasa es que... Si odian el reciclaje, pónganlo en los comentarios. Sí, denos ahí un like. Lo que pasa es que justo eso decía que es una historia de usurpación porque en la misma mentira de decir el plástico se recicla y no se recicla, ese logo se lo robaron de las otras 3 industrias que sí estaban utilizando el logo para ponerlo en sus botellas, en sus materiales, en sus productos. Pero luego aparte le pusieron un numerito. Y el numerito de Okis, la neta, porque es de que, del 1 al 7, que porque el plástico 1P, el plástico 2, HDP, pero luego 7 dice otros. Pues, otros. ¿Y saben cuántos son los otros? Son como 100,000, oigan. O sea, imagínense que agarran un triángulo y diga 954. O sea, ni al caso, no tenemos ni el conocimiento full de cuántos tipos de plásticos hay. Obviamente hay unos más comunes que otros, obviamente hay unos más puestos en nuestras caras que otros. Pero para la cantidad de que son, ese material nunca se va a reciclar. Y usurparon ese símbolo porque era de dominio público, porque lo diseñó la industria del cartón y le dijo al vidrio, oye, úsalo, me encantaría que todo el mundo entienda que esto significa reciclar. Y el del vidrio dijo, qué padre, muchas gracias, yo también lo voy a usar. Y para cuando se dieron cuenta, el plástico ya le había puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, eso fue la cámara o la asociación de la industria química de Estados Unidos, ¿no? Sí, la que le agregó los numeritos. Que fue creo que a finales de los 80s, porque también en esa época, ya con el boom del consumismo también, posguerra, ¿verdad? Y Ronald Reagan y todo así, la economía creciendo, boom, fue que mucha de la pues una campaña de greenwashing tal cual, de lavado verde de información, se empezó a hacer a cargo de la industria plástica para tratar de decir, no, nosotros no contaminamos, nosotros nos importa el planeta, típica señorcito al lado, o sea, vestido así todo hipioso al lado de un árbol o algo así, tomándose una coca. Entonces, esas circunstancias son como que las que empezaron a modificar un poco el pensamiento del plástico para no preocuparnos tanto de él hasta que fuera muy tarde, ¿verdad? Y todavía es muy tarde y somos muy poquitos los que nos preocupamos. Sí. Igual también para decirlo, solamente, lo fuiste diciendo ahí con tus ejemplos, pero para que quede así súper contundente, de todo el plástico que se ha fabricado desde esta historia que nos contaste tú, que fue como se desarrolló en los 50, sí, que solamente el 9%
de todas esas millones y millones y millones y millones de toneladas de plástico que se ha producido, ha sido reciclado, pero eventualmente ese 9% también se tiró. Sí. Entonces, podemos llegar a la conclusión o a la teoría no conspiroparanoica de que no se ha reciclado nada. El plástico está para siempre, como dijimos ahorita, ya bien rápido como para cerrar. Es que, de veras, oigan, échense una checa, entonces, porque no podemos, no terminamos de hablar de Oye, esto. yo digo, no sé qué vas a decir, nada más quiero que Dilo. digamos, las cosas más escandalosas, o sea, las que más te han sacado de onda saber que tienen plástico. Bueno, de las que más me dan furia, así de que mi estómago arde de coraje, son las estúpidas tablas de cortar. O sea, me desespera que comer sano implique comer plástico, güey. O sea, Sí. me ultra desespera, no te puedo explicar. Y me desespera Sí. porque la gente es como, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Vayan y a ver sus tablas de Sí. cortar, pónganle pausa, vayan a ver sus tablas de tráumense, cortar. lloran un rato y luego nos ponen el emoji de llorando. Espero que tengan de madera y si no, todo eso que ven ahí soltadito, amigas, amigos y amigas, Ya se nos lo han tragamos, comido. Sí, las tablas de cortar. Y yo sé que la de madera y es bien difícil de lavar y no sé qué, pero es que, oigan, o sea, ya, también uno tiene que poner la parte que quiere. Y la tabla de cortar sí me ultra enoja. Oye, Ese es y uno de los tú más me dijiste de dos, de las que según yo que me considero conocedora. una conocedora experta, Te le dije, digo a la gente del tema, cuando me dijiste que los chicles estaban hechos de plástico, me quise morir. ¿Cómo puede ser que, oigan, los chicles Literal. son plástico? Sí. Yo pensé que los chicles eran del arbolito y que los chicles y que la Claro, historia compañera, ¿no? de culturas mesoamericanas del arbolito y no. Sabor sandía kiwi, el del Maya. Hay otra cosa que me dijiste hace poco que también me fui para atrás y se supone que yo sé, Ajá. que es el hilo dental. Ay, sí. O sea, O sea, de ¿te las tallas? cosas más íntimas que ponemos en nuestro cuerpo, literalmente el hilo dental de que nuestras encías, en donde es una entrada directa con la sangre, es de que tienes inflamación de encías, significa cosas del resto de tu cuerpo, ahí estamos Y poniendo el plástico. evidentemente Squeaky, también, squeaky, squeaky. amigas, estamos hablando de tampones. De tampones, de toallas, de pañales. Los condones. Los condones, ahora que me dijiste qué trauma. Sí, sí, Exacto. sí. Los cotonetes también los odio. Los cotones. hisopos, gracias, los hisopos. Sí. Como que definitivo desarrollas como que un odio colectivo a todos los plásticos, pero siempre hay uno que estás de que, de plano, ¿cómo llegamos a inventar esta cosa? O sea, ni uso tiene, está bien caro. Oye, pero ¿y luego qué piensas tú de cuando dicen, no, pero la culpa no la tiene el plástico, la culpa la tiene cómo la usamos? hombre, Hay dame. como estos abogadas, Sí. algunos pro bono, otros que sí les pagan, que defienden a capa y espada el plástico. Sí, sí, sí. Yo sí odio el plástico. Sí, O sea, sí la no me digan que, ay, es el uso. Plástico. Te vamos a agarrar a golpes. Creo que es ¿cómo se llama? Una de estas frases que se usan para terminar con el pensamiento, como estás tratando de argumentar y cuestionar algo y te dicen tipo, ay, por algo pasan las cosas. Y ya para que dejes de hablar, como que, pero el problema no es el plástico, el problema es cómo lo usamos. Si lo usáramos bien, no habría problema. Es de que, ¿qué es usarlo bien? ¿Cómo quieres que mi hijo vaya al baño si no sabe andar al baño y tiene que ser un pañal? O sea, ¿cómo haces que tu vida exista en una cierta época en donde ya coexiste con el plástico, no a tu deseo? O sea, Exacto. individualmente no decidimos que el No plástico fuera el tomamos material que se estas usara decisiones. para mis productos de higiene, para mis productos de salud, para los medicamentos, para los juguetes, para la ropa. Yo no decidí que mi ropa estuviera fabricada de poliéster. Obviamente puedo decidir qué ropa comprar, ¿verdad? Pero sin duda alguna estoy rodeada de esas opciones. Y Oye, las tampoco- mamilas de los bebés también ahorita que Sí. estoy pensando. Ujú. No, yo puedo pensar cada cepillo de dientes que he tenido en mi vida. Me acuerdo uno chidísimo que tenía las chicas superpoderosas porque venían los tres. Y luego aparte había unos con música y, bueno, en fin. Un montón de inventaciones, pero Inventada. esas cosas sí, También los inventadas. cepillos de dientes son inventados. Pero si todos los cepillos de dientes que hemos tenido, ahí están tirados en algún lado. O sea, quién sabe si andan ahí en el océano de Bali o
o aquí enterrados en Nuevo León, no sé dónde está mi cepillo de dientes, chicas, pero sí, o sea, cada cosa que tenemos de plástico no fue decisión de nosotros. Sí. Y ahora parece que usarlo es nuestra culpa, que por supuesto que no lo es, ¿verdad? Y Sí, son sistemas en donde quedamos atrapados, cautivos. Nos quieren decir que voluntariamente porque compramos las cosas, pero en realidad no, las compramos porque es lo que nos han puesto más a la mano, ¿no? Claro, y también es un tema de la misma injusticia y desigualdad, o sea, culpar al individuo cuando el sistema está mega corrupto, mega diseñado para decir mentiras, mega diseñado para engañar, porque es a base de engaños, pues no, olvídate. En lo que nos señalamos entre tú y yo, ¿quién usó plástico ayer? Perdemos todo el tiempo, o sea, la dinámica ha sido pues a partir de mentiras desde su inicio, ¿no? Bueno, esto es solamente la punta del iceberg de esta problemática. Entonces, como dijimos, vamos a tener más capítulos en donde vamos a hablar, sí, también de las pequeñas grandes conquistas que hemos tenido en nuestras luchas. Hemos ganado una que otra cosa. Somos perdedores totales. Pero también vamos a hablar de qué está pendiente, vamos a hablar sobre tiraderos clandestinos, vamos a hablar de la recolección segregada, vamos a hablar de cobranqueo, o sea, greenwashing, soluciones falsas, una que otra solución verdadera. Y pues al final también cómo hemos ido nosotros evolucionando, de cómo empezamos abordando la crisis de contaminación plástica y cómo nos sentimos ahora, ¿no? Totalmente. Yo creo que también va a haber un episodio entero sobre los impactos en la salud, porque no se pueden resumir en nada más una oración. Pero de todas formas, si algo les llama mucho la atención de ese tema, que como ya vieron, somos fans de hablar y hablar y hablar de eso, déjanos en los comentarios qué ideas tienen para que también platiquemos de estos asuntos que son de más de su interés. Y bueno, antes de continuar, solo queremos hacer una pausa rápida para recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que es @elriosuena.mx, porque aparte de este podcast también tenemos más contenido. Sí, también está nuestro videoblog, que son reels que nos acercan y conectan a historias de personas reales en Monterrey, de comunidades que están viviendo las resistencias a la crisis climática y la crisis ambiental. Por ejemplo, se viene la historia de Cambalache, un emprendimiento de Gaby Rivera, en donde se le da una segunda oportunidad, una segunda vida o varias vidas. Sí hay vidas futuras, al menos para la ropa, ¿no? Sí, en el mundo alterno, sí. Esta idea de Cambalache está fregona, por favor síganla ya y no se pierdan la historia que vamos a compartir, porque justo la oportunidad de que la ropa extienda su vida es literalmente resistir al modelo que la diseñó para que se desechara después de un solo uso. Dentro de todos los peros que podemos encontrar, la verdad es que es una oportunidad muy buena de que las prendas no genere más basura, de que puedan continuar con su vida útil, de que podamos generar esta sensación de reparar y reutilizar y que podamos compartir con más gente, ¿no? Que es mucho de la noción que tiene Cambalache. Sí, pues bueno, yo nomás insistir que nos sigan en @elriosuena.mx y además también se viene pronto el podcast de Filo de Hacha de nuestro gran amigo y colaborador Adrián Lozano, que como en el capítulo anterior nos acompaña hoy con un apunte, y Carla ya tiene aquí preparada una pregunta para ti, Adrián. Bueno, pues si conocen un poco a Adrián, estuvo por ahí participando en algunas iniciativas en donde de hecho te conocimos. Por ahí nos conocimos hace rato. Entonces mi pregunta va con la intención de, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué opinabas tú de estas acciones? ¿Realmente sirve de algo ir a recoger estas botellitas, estos residuos plásticos a estos espacios naturales en los que coincidimos hace unos años? Claro, bueno, primero, pues a lo mejor le adelanto un poquito aquí al público a qué te refieres, ¿no? Y bueno, quien ya me conozca, pues sabrá o me vio en algún momento, pues ahí recorriendo ríos y arroyos con grupos de voluntariado y pues también movilizando muchas veces al municipio o al estado cuando se dejaran para pues empezar a atender la problemática a la vuelta de nuestra casa, ¿no? En el arroyo de atrás, en el río que cruzas todos los días, que hay muchísimos por acá. Y bueno, tu pregunta específica, ¿sirve de algo o no sirve de algo? Bueno, depende mucho cómo lo enfoques y qué hagas y también quién seas, ¿no? ¿A qué me refiero con quién seas? Pues creo que han visto recientemente que cada vez se vuelve más moda, ya parece una moda,
el que un equipo de alguna secretaría, que no necesariamente es la responsable del ambiente o de los residuos, pues anda movilizando gente muy presta para limpiar un río, un arroyo. Y dices, pues padrísimo, ¿cómo criticar eso, no? Pero pues resulta que esa misma instancia o ese mismo gobierno es el responsable de que esa basura no esté ahí. Entonces dices, pues qué bueno que fue y que la quitó, pues sí, pero luego necesita volver a ir porque quiere otra foto donde te pueda volver a comunicar que es una gran secretaría que está movilizando a la gente que se ocupa del medio ambiente. Pero que está aportando su no lo está granito de haciendo. arena. Que está aportando el granito de arena, exacto. Entonces, en lugar bueno. de hacer la política pública transformadora. Así es, de la que es responsable, ¿no? De la que es responsable. Entonces, a tu pregunta te respondo, depende cuál sea el enfoque. Totalmente. Si eres una instancia de gobierno y te has dedicado 10 años a ir a limpiar, pues no sé, dime tú, ¿ya cambiaste la realidad? Pues yo creo que no. Pero si estás movilizando ciudadanía para, en el momento, transmitir ciertos mensajes, pues es otra historia. Yo diría que para eso sí ha servido y por ese lado es positivo. También para movilizarnos, para usar y ocupar el espacio público, ¿no? Empezarnos a hacer cargo de él, pero de ahí a lograr una solución contra el plástico, pues definitivamente no. Sí, yo a veces trato de pensar que muchos problemas es igual a muchas soluciones y no significa que esa actividad puntual no ayude a resolver el problema, pero Claro. no es la manera óptima en sentido en que justamente hay un responsable de que esos residuos no lleguen a ese destino, muchos de hecho, y pues ellos están muy cómodos y nosotros vamos Tomándose y fotos, limpiamos con ellos, quedando ¿verdad? bien como los que están Ujú. haciendo las cosas cuando no están haciendo. De lo que todas les formas, si se corresponde. quieren apuntar como voluntarios, sí es una experiencia bastante transformadora en el sentido de que sí te trauma, sí te Exacto. cae el 20 de qué cosas están llegando al cuerpo de agua y por qué. Sí, yo un poco mi reflexión es, o sea, como decíamos, nosotros nos conocimos ahí. Ujú. O sea, en el 2017 nosotros estábamos bajando al río Santa Catarina Ujú. y a sus afluentes como el arroyo Obispo, El Obispo y que está en otros Santa más. Catarina, San El Pedro. Capitán también. Y pues nos dimos cuenta de la problemática. Yo me acuerdo que le platiqué al entonces y todavía subsecretario antes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hoy Secretaría de Medio Ambiente. Le comenté que íbamos a ir, ¿no? Entonces me dijo que íbamos a perder el tiempo porque ahí no había residuos plásticos como botellas de PET, porque había toda una economía en torno a recuperarse, si bien reconocía que era informal, que eran pepenadores, pero él me aseguró que no íbamos a encontrar nada. Sí, todo un experto en el territorio, ¿no? Y fueron Me hubieras dicho que firmara, kilos oye. y kilos, y después se lo enseñamos. Mínimo te debía un pastelito Claro. o algo. Bueno, para agregar a esa anécdota que dices, recuerdo perfectamente que en esa ocasión hicimos una medición, como 5 o 6 personas, fue ahí donde estás parado, sin mover tus pies, nada más estírate y recoge todos los popotes que puedas. Y la persona que sacó más eran como 67, 70, algo así, con menos de 2 metros cuadrados. Fotos ahí en el video porque tenemos. Era cuando los popotes empezaron Eran a el ser un hit. tema, ¿no? Sí, el Sí. hit del antipopotes. Y bueno, pues eso permitió también que mucha gente volteara a ver, ¿no? Como decir, oye, pues, ¿qué onda? Sí es cierto que los popotes son un problema, pero eso es la punta del iceberg, como pero dijiste. sabes, o sea, lo que decía, ya donde llegaba como para cerrar mi reflexión es, eso lo hicimos en el 2017 y éramos un grupo de activistas semi-organizados, intentando ser organizaciones de la sociedad civil, que estábamos queriendo poner el reflector sobre una problemática para que sucedieran los siguientes pasos. O sea, la política pública, Ándale. los... Un kickoff. La ley de economía circular, que apenas estamos diciendo que se está publicando 10 Y años la de Nuevo León después, encerrada. a nivel federal, vamos a hablar y vamos a decir lo que el gobierno del estado sí va a tener la obligación que hacer. Ujú. Pero, muchachos, son 10 años donde no puede ser que el gobierno esté tomando una actividad que activistas estábamos haciendo hace 10 años y se presente hoy como su programa de economía Cuando circular. esa era la manera de llamar la atención, no la solución, ¿no? Exacto. Vamos a O poner sea, aquí la viejita de Titanic de han pasado 84 Exactamente, años. o y sea, aún- yo no Haz de pensé cuenta. que lo que iba a lograr 10 años después
es que los funcionarios fueran al río. Yo quería que ya estuvieran las leyes y la política pública implementada Por supuesto. para que eso no estuviéramos haciéndolo ahorita. Hay muchas otras problemáticas que atender, ¿no? Sí, También. pues igual para los próximos capítulos, pero aprovechando ese saque, pues ¿qué más encontramos ahí que no cuadra o que justo es la parte hacia abajo de la punta del iceberg? Bueno, por ejemplo, toda la parte de la precarización de la situación laboral de las personas que resuelven toda la logística de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, todo eso, pues nunca lo tocan estos funcionarios, por ejemplo. Uno que otro dice, sí, la precarización, sí, vamos a ir con los carretoneros para que ya no tengan que ya no usen a los caballos y lo que sea, pero no transforman para nada la estructura funcional de cómo se gestionan los residuos. Y luego, como encima de eso, los que reciclan, que hace rato hablaban de ellos, se sirven del gasto público que hace la gestión de residuos para ellos tener su insumo para transformar, para reciclar y generar su propia ganancia, que no retorna a quienes pagamos su logística. Y mucho menos, bueno, me incluyo en pagamos por los sistemas públicos, pero la gente que no gana nada o que gana muy poco por estar movilizando, acopiando, seleccionando en la calle con pésimas condiciones, pues es parte de estos negocios, ¿no? Como Oye, ya decían Adrián, hace rato. y a todo esto, en todas tus aventuras y que tenemos en común yendo a hacer estas jornadas de limpieza, ¿de quiénes son esos residuos? ¿Quiénes son los grandes contaminadores de los ríos y cuerpos de agua de Monterrey? Pues mira, tenemos que hacer una revisión más fina para tener como los puntos sobre las is, pero claro que te puedo decir lo que recuerdo y lo que tengo sistematizado en mi mente, ¿no? Que a lo mejor no ha bajado. Lo que más encontramos son empaques de alimentos y bebidas. Es lo que más, siempre, por todos lados. Luego ya empiezan artículos de uso personal, como los que hablaban hace rato, que el cepillo de dientes, que el empaque del rastrillo, que... Ropa. Ropa, hijo, ropa Mucha es ropa. muchísima, cada vez más encuentras. En el arroyo seco. Está esta práctica, y ahí poca. En el río Pesquería he encontrado mucho más. ¿Qué hemos visto ahí? Estas dinámicas que se van asociando entre la marginación y los prejuicios con los entornos contaminados. Encuentras, sobre todo a final de año, muchas iniciativas pues muy bien intencionadas que juntan víveres, ropa, cobijas y van y las regalan a poblaciones que consideramos que las necesitan. Y sí, muchas veces las necesitan, pero que he encontrado mucho que ellos mismos terminan seleccionando un 10% de lo que les llega y el otro 90% que les llevaron termina tirado al lado de la comunidad porque no les sirve a nadie. Porque no la quieren, porque no la necesitan, porque es demasiada. Una solución que regresa a generarles otra y a generarles otra problemática, porque entonces acá en la ciudad bien padre estamos juntando todo lo que ya no queremos para ir y llevarlo a un lugar que según nosotros lo necesita y que terminan invadidos por esta, pues según donativo, que termina siendo basura. Sí. ¿No? Entonces eso es muy común. Sí, y bueno, creo que no es noticia para nadie, pero 2 de las 5 más grandes embotelladoras del refresco de mayor venta a nivel mundial, usted sabrá son cuáles. de Monterrey. Son empresas orgullosamente regiomontanas que han sido los principales cabildeadores en contra de la ley de economía circular y específicamente el principio de responsabilidad extensiva del productor. Nos han querido forzar a creer que el reciclaje nos va a sacar resolvió todo. Esta problemática. Vamos a hablar más de eso en los siguientes capítulos. Muy bien. Sí, pues es importante resaltar eso que comentaba Adrián, el servicio de recolección. Ya lo pagamos, o sea, parece que es gratis y que la basura se recoge automáticamente. No es cierto, nos cuesta bastante. Presupuesto público, y que si algo se recicla en nuestro país, y la verdad es que es en toda América Latina, es por estos recicladores urbanos que se llevan la responsabilidad, pues para sacar, ¿verdad? Para su vida. Movilizar eso. Estos, entonces también la dignificación de ese rol en la economía está sumamente precarizado, no está nada valorado, no está nada dignificado. Inclusive hay colonias en las que no pasan simplemente porque los discriminan. Entonces... Oye, en la pandemia recuerdo que decíamos que era un trabajo esencial. Sí. ¿Qué pasó? Sí, que no sí, era sí. muy esencial, ¿no? O sea,
pues no, ya se dejó de lado porque ya se nos olvidó. Sí, de hecho en la pandemia se suspendió la segregación de residuos en CIMEPRODE. Y se empezó a envolver todo en plástico otra vez, ¿no? Y todo se estaba confinando. Y todo se envolvía en plástico. Era plástico sobre plástico porque por alguna razón pensábamos... El plástico plástico no nos iba a contamina salvar COVID. de COVID. Sí. Bueno, fíjate, y otro que tampoco tocamos y seguro se va, es pues esa dinámica perversa de los recolectores que reciben más dinero por tonelada de basura que mueven. Entonces, lo último que quieren es que les cambien las reglas y que ahora tengan que segregar. Sí, por recolector estás hablando de las empresas Las empresas concesionarias del servicio de recolección público. Exactamente, con quienes los municipios han celebrado contratos millonarios. Y a ellos entonces les conviene más que se generen más residuos, porque les pagan no más. se separen, que no se recuperen ni siquiera para el reciclaje y se confinen, ¿no? Sí, es un un sistema gran negocio. viciado, está viciado, o sea, repite este patrón desde su inicio, el fenómeno del plástico de viciar el sistema para que siga siendo perpetuamente desechable, perpetuamente contaminante. Y aunque dañe la salud, aunque haya pruebas de pérdidas económicas, aunque no se recicle técnicamente, económicamente, físicamente, sigue perpetuando esta existencia de un fenómeno de solamente tirar. Y que te comunica que es imprescindible, ¿no? O sea, eso nos dicen los medios. Bueno, de estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión del territorio y los residuos que vemos en el territorio, tenemos también un artículo en Filo de Hacha, que esta semana sale en videocolumna, que habla sobre el sufrimiento socioambiental, como pues es una categoría de análisis de las ciencias sociales que ya nos empiezan a poner en el mapa estas injusticias ambientales, ¿no? Sí. Bueno, pues llegamos al final de este primer capítulo sobre plásticos. En los próximos vamos a hablar de la Ley de Economía Circular, vamos a hablar de los químicos, que en inglés se les conoce como forever chemicals, porque los perfluorados. Están, o sea... Para siempre, los siempre están Para siempre, los siempre. Si tienes hijos, van con tus hijos y ahí te persiguen. Y vamos a hablar justo del Tratado de Plásticos también, que... El global. No se ha armado, de hecho fue un fracaso del multilateralismo del año pasado. Bueno, el multilateralismo fue un fracaso el año pasado. Eso luego lo platicamos, pero nos quedamos. Pues sí, si quieren leer un poquito más de estos temas antes de esperarnos al siguiente episodio, les recomendamos algunas páginas que puede ser las redes sociales o el .com de estas organizaciones. Está Break Free from Plastics, está Plastic Pollutes y por supuesto la Ellen MacArthur Foundation, que es como el centro de información de la economía circular y a nivel mundial. Upstream Solution, que buenísimo. Es nuestro hit porque desmiente muchos de estos argumentos Soluciones zombies falsas, que ¿no? siempre discuten de que es que el plástico hace esto y esto, y ellos pum, y que con datos y con memes bonitos dicen por qué no. Entonces esto también es una buena fuente de datos para hacer argumentos antiplástico. Pues muchísimas gracias, acompáñenos en el siguiente episodio, déjenos comentarios, sus likes, denle share, compartan este episodio. Si tienen dudas de los plásticos, de correcciones cualquier cosa hacer, y correcciones, adelante. Esto es para discutir. Adiós. Chao.